Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Hoy traemos un programa sobre religión ibérica, un tema apasionante del que se sabe muy poco por parte del público general, pero del que curiosamente sabemos algunas cosas bastante interesantes por parte del mundo académico. ¿Qué dioses tenían los iberos? ¿Qué conceptos tenían en su mitología? No podemos conocer muchos de esos datos porque los iberos no han dejado escritos sobre sus tradiciones mitológicas. Sí es cierto que encontramos los nombres de algunos dioses iberos, que no son conocidos por el gran público, pero muy pocas representaciones artísticas de sus divinidades, porque muy posiblemente los iberos eran una cultura principalmente anicónica, es decir, que pensaban que sus dioses no tenían una representación física, sino que generalmente, aunque no siempre, eran representados como fuerzas de la naturaleza cuyo espíritu se adoraba en piedras, columnas u otros elementos que desde luego no eran figuras antropomorfas. En los últimos 30 años, la religión ibérica ha sido objeto de numerosos estudios académicos. Pero, igual que pasa con el conjunto de la cultura ibérica, hay una falta de textos escritos, y esto limita muchísimo nuestro conocimiento sobre lo religioso. Podemos reconocer la escritura ibérica en santuarios y en objetos encontrados en lugares de culto, pero solo los textos escritos en latín nos ofrecen alguna información sobre la religión ibérica, y eso siempre en el periodo ibérico final. Una primera característica de la religión ibérica es que los iberos, como el resto de las culturas del Mediterráneo, poseían un panteón politeísta en el que la naturaleza tenía un papel fundamental en su sensibilidad religiosa. Los espacios naturales, conocidos como németon, espacios sagrados, tenían un importante foco de atracción religiosa. Se situaban en cuevas, en lugares con afloramientos de agua, sitios donde los iberos consideraban que la divinidad estaba muy cerca y que era posible contactar con ella a través de un canal directo. Durante el Ibérico Pleno, los santuarios fuera de las ciudades fueron cobrando un papel cada vez más importante como centros de reunión de todos los habitantes de un territorio que rendían culto a sus dioses comunes. Uno de los ejemplos más conocidos y mejor investigados de este tipo es la Cueva de la Lobera, en el santuario de Castellar, en Jaén. Resulta que las formaciones rocosas de esta cueva hacían que durante los equinoccios de primavera y de otoño se proyectara una sombra, o mejor dicho, la luz que atravesaba unas formaciones de la roca para dar la forma de una mujer con una tiara y con un manto, una típica silueta de mujer ibérica que era entendida como la manifestación divina de la diosa. En la Cueva de la Lobera todavía organizan visitas guiadas en los equinoccios para que puedas ver en directo esta hierofanía, esta manifestación sagrada de la divinidad. Relacionada con esta aparición, en la Cueva de la Lobera, a la entrada, se depositaron numerosos exvotos de fieles, figuritas de personas y también cálices de cerámica que serían probablemente utilizados en los rituales. Otro ejemplo muy conocido de santuarios al aire libre adorados por diferentes núcleos de población ibéricas es el Cerro de los Santos, en Albacete. Está situado al aire libre, en una colina que era confluencia de caminos de la importante red comercial conocida como la Vía Heráclea, que luego será la Vía Augusta romana. Precisamente a los pies de ese cerro nacen unas fuentes de agua que debieron ser consideradas sagradas. El Cerro de los Santos fue un lugar de paso muy importante, y en él se depositaron cientos de esculturas de diferentes tamaños y calidad, que le dan nombre al lugar. Estas esculturas muestran a los fieles en la actitud de ofrecer un vaso a la divinidad, probablemente un ritual de libación de estas aguas salutíferas con un cáliz que debía sostenerse en ambas manos y que es un reflejo del culto que se tenía que rendir en ese lugar.
Hemos hablado de los santuarios en el exterior, pero es cierto que en los núcleos de población ibérico también se encuentran templos o santuarios. Estos lugares de culto se emplazaban en edificios o en habitaciones que no resaltaban sobre el resto de las construcciones de la ciudad, pero que son fácilmente reconocibles como espacios sagrados porque su estructura interna, los objetos dentro de ellos, tenían una clara vocación religiosa. Un ejemplo muy conocido de este tipo está en la habitación sagrada de la Serreta de Alcoy, un pequeño edificio dentro de todo el entramado urbano que tenía un espacio abierto junto a él claramente para garantizar reuniones de personas. Dentro de la habitación se encontraron muchos objetos, entre las que destacan vasijas de almacenamiento, algunas con una decoración preciosa, y también fragmentos de figuritas de terracota de pequeño tamaño, entre las que destaca un conjunto increíble, presidido por una gran figura femenina sin rostro, que debía ser sin duda la divinidad del santuario. Sobre los dioses iberos apenas se conocen algunos nombres, pero lo suficientes para hacernos una pequeña idea del panteón ibérico. Betatun es una de las primeras divinidades conocidas. Se trata de una diosa de época ibero-romana que se encontraba en el santuario de las Atalayuelas, en Jaén. Tenía poderes sanadores y posiblemente se llegaba a conocer las prescripciones de la diosa a través de métodos de adivinación. De la misma época y de lugares parecidos son las divinidades Salaeco y Salagin, relacionadas con la minería. Se han encontrado aras dedicadas en regiones mineras de Cartagena y de Huelva, aunque curiosamente estos dioses, cuyos nombres son ibéricos, fueron adorados por libertos romanos. De otros dioses apenas conocemos más que sus nombres, sin poder saber bien cuál era su función. Tenemos divinidades como Sertundo, Cáucor, Valcar, Urdal, Ticanal y Edagardal. Los nombres de estas divinidades han sido encontrados escritos en espacios situados en montañas y en picos rocosos. Esto podría explicar hasta cierto punto que eran divinidades relacionadas con el cielo, pero no conocemos ni su género ni su función específica. Entre todas las divinidades cuyo nombre conocemos destaca el dios Nokaki, dios o héroe fundador del Oppidum ibérico de Puente Tablas, en Jaén. Esta divinidad tiene además el mérito de ser el único que conocemos fuera de la influencia romana, ya que su culto se llevó a cabo en este Oppidum ibérico entre el siglo V y el siglo IV a.C. Es por tanto el único dios ibérico puro al que conocemos bastante bien. El santuario de Nokaki se construyó junto a uno de los accesos a la ciudad. Enfrente de la puerta del santuario se depositó una estela que insinúa el gesto de una mujer acunando a un niño. Esta estela estaba destinada a ser iluminada por el sol que asomaba por la puerta en los equinoccios de primavera y de otoño. Esta diosa no tiene nombre, pero era posiblemente la madre del linaje que dirigía la ciudad y también su protectora. Dentro del santuario se ubicaba la piedra altar de Nokaki, una piedra de pequeñas dimensiones con 3 caras. En una de ellas se puede ver al dios como un hombre que aparece en la bóveda celeste, asomando por las montañas que actúan como el verdadero horizonte visual del Oppidum. La figura está rodeada por rayos y está acompañada por unas esferas que posiblemente sean la constelación que marquen el momento en el que el dios aparece en el horizonte. En la otra cara aparece el nombre del dios, con letras superpuestas que forman una especie de anagrama. Esto lleva a la posibilidad de que el nombre de la divinidad sea Nokaki o Nokika, según cómo se lea. La conexión de Nokaki con la diosa de la ciudad posiblemente nos represente un mito por el cual este dios, héroe fundador de la ciudad, llevara a cabo un viaje por el inframundo para visitar a los antepasados difuntos para luego reunirse con la diosa, de cuya unión se pudo creer que nacieron los héroes antepasados del linaje principesco del Oppidum de Puente Tablas.
Como veis, apenas tenemos unos breves destellos de la mitología ibérica. Nos faltaría por comentar el arte de Elche Archena y las representaciones mitológicas representadas en cerámica. En la cerámica ibérica del periodo final vemos numerosas representaciones artísticas que sin duda hacen referencia a mitos que no podemos entender. Estos hechos mitológicos suelen estar representados dentro de una vegetación exuberante, una vegetación que hace referencia a un mundo mitológico, a un vergel donde los dioses y los héroes vivían en armonía. Algunas de estas escenas representan mitos fundacionales, como personajes que aran el campo, tal vez en un mito que expresaba el origen de una ciudad, y también encontramos héroes que luchan contra monstruos, representando seguramente pasajes mitológicos de héroes relacionados con las aristocracias gobernantes. Es posible que la aristocracia ibérica tuviera algún papel religioso. Durante la época arcaica ibérica, monumentos como Pozo Moro nos indican que había unas monarquías sagradas que entrocaban directamente con las divinidades y que posiblemente ejercían como reyes y mediadores entre los dioses y los hombres. En la época clásica del mundo ibérico, la aristocracia ibérica usurpó el poder de los reyes de época arcaica para convertirse en los representantes que mediaban entre los dioses y el pueblo. En un primer momento, los reyes ibéricos del periodo arcaico tuvieron que ser mediadores directos entre la divinidad y el pueblo. Ellos eran monarcas sagrados que, probablemente relacionado con rituales fenicios, se casaban con la divinidad e interpretaban sus decisiones. Cuando en el periodo ibérico clásico estas monarquías desaparecen y acceden al poder los grupos aristocráticos, este poder religioso sería detentado por los príncipes y la nobleza ibérica, que ejercerían como sacerdotes y sacerdotisas. Es probable, siguiendo el modelo de otras culturas como la griega y la romana, que estos puestos fueran cargos colegiados, electivos, o que algunos príncipes o grandes señores tuvieran papeles rituales en ceremonias destacadas. Muchas de estas ceremonias debían estar protagonizadas por mujeres, ya que en el ajuar funerario, en las grandes esculturas de las damas ibéricas, encontramos una serie de elementos que se reproducen también en joyas y en algunos ajuares que se relacionan con el culto púnico. Y entonces nos da a pensar que probablemente las damas ibéricas tuvieran entre algunas de sus funciones la de sumas sacerdotisas de determinados rituales relacionados generalmente con las divinidades femeninas, mientras que los aristócratas ibéricos actuarían como sacerdotes o sumos sacerdotes de divinidades masculinas. No es mucho más lo que podemos saber sobre el papel del sacerdocio ibérico, aunque sobre él se han escrito ríos de tinta que han llevado a pocas conclusiones en la práctica. De entre todas las representaciones del arte ibérico, el lobo es la figura mitológica por antonomasia. El lobo era una criatura destructora, peligrosa, que los héroes debían derrotar, pero a la vez también es una divinidad protectora, un animal totémico que protege a los muertos y que probablemente se relacionaba con el furor y el ardor guerrero de la aristocracia ibérica. Por lo tanto, el lobo tendría una doble función: animal del inframundo, destructor, y también animal guerrero y protector. En el mundo mitológico ibérico, el lobo siempre aparece derrotado por el héroe, pero luego también encontramos esculturas en las que el lobo ejerce como figura totémica protectora. Posiblemente, salvando las distancias, el lobo ibérico tuviera una función parecida a las gorgonas griegas. Los gorgoneion, o las esculturas de la cabeza de Medusa, eran figuras protectoras vinculadas con un relato mitológico. Y en el mundo ibérico el lobo tendría una función muy parecida. ¿Conocías los nombres de algunos de estos dioses ibéricos? ¿Qué función crees que podrían cumplir los nombres de estas divinidades grabados en lo alto de montañas? Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Y recuerda que en la descripción del vídeo tienes bibliografía específica para investigar más sobre el mundo de la religión de los antiguos iberos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que los dioses os sean propicios y hasta la próxima. Adiós a todos.